Historia de la Iglesia, siglo XVIII, Edad Moderna. Se nos echó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue hija legítima de la Ilustración de los que hemos hablado y representó la subida del llamado tercer estado a la vida política y a la construcción de la Francia burguesa. Fue un acontecimiento inesperado por todos y sobre todo para la Iglesia. El carácter antirreligioso de esta revolución está fuera de duda. Destronó a Cristo para proclamar los derechos del hombre y redujo la vida religiosa a estructura de Estado identificado con la sociedad. Analicemos pues este suceso de la historia de tantas trascendencias para la Iglesia. ¿Cuáles son sus antecedentes? 3 son los antecedentes de la Revolución Francesa. 1. El triunfo del parlamentismo en Inglaterra. 2. La independencia de los Estados Unidos, donde elaboran en 1776 la Declaración de los Derechos del Hombre. 3. La Ilustración francesa con Montesquieu. El fin de la política es la liberación, necesidad de una constitución con los 3 poderes separados. Y Rousseau, la soberanía reside en el pueblo. 2. Causa de la Revolución Francesa. Las ideas políticas esparcidas por el mundo. La situación de Francia invitaba a una salida revolucionaria. Las actitudes de la sociedad fueron radicales, pues por una parte la nobleza se aferraba a sus privilegios estamentales, negándose a pagar impuestos. Por otra parte, la ambición de la burguesía buscaba cambiar radicalmente establecido. Ante la tiranía social, el rey no tiene más remedio que convocar los estados generales. La asamblea se divide ante el voto. Los liberales desean el voto personal, los conservadores el estamental. El 9 de julio, una parte de los estados se retira y declara la Asamblea Nacional, jurando no separarse hasta dar a Francia una constitución. El 14 de ese mes, las masas asaltan la Bastilla, fortaleza de los presos políticos. 3. Etapas. Asamblea Constituyente en 1789 a 1791. Supresión de derechos feudales, estableciendo la Constitución Civil del Clero, Declaración de los Derechos del Hombre y finalmente Constitución. Asamblea Legislativa 1791-1792. Las nuevas elecciones radicales totalmente a la situación. El poder cae progresivamente en manos de los jacobinos, que eran republicanos exaltados. Convención 1792-1795. Toda Europa, asustada ante las nuevas ideas que influyen desde Francia atea y revolucionaria, le declara la guerra. Es una guerra para poder salvar los valores de la tradición, la monarquía, el espíritu religioso que Francia quería destruir. Mientras tanto, en Francia se establece una verdadera dictadura jacobina y viene el periodo del terror. Robespierre es el dueño de Francia. La guillotina trabaja sin descanso, arrasando con monárquicos, moderados e incluso revolucionarios, como Danton. También guillotinaron al monarca absolutista Luis XVI. La convención abolió el cristianismo e instauró el culto a la libertad y la razón. Quitó también a los santos del calendario. Sustituyó su conmemoración por las diversas plantas y animales. Los templos fueron vendidos. A los sacerdotes se les exigió la sumisión o la condena de muerte. República burguesa, el directorio. Se sucede la reacción de los conservadores y se establece una república moderada, a la vez que Francia vence sorprendentemente a todas sus fronteras. El directorio, con Napoleón a la cabeza, penetra en los estados pontíficos y arresta al Papa Pío VI y lo lleva a Francia como deportado, donde muere a los pocos días. Después de sufrimientos incontables, en 1799, Voltaire rió en su tumba. Opinaron algunos que con él moriría el último de los papas. El país, con el directorio, vuelve una tranquilidad relativa. Comienza a surgir la figura de un general vencedor en Italia y en Egipto y contra Inglaterra, y su nombre es Napoleón. Consecuencias de la Revolución Francesa.
Con la Revolución Francesa surgen una serie de ideas propias de nuestra época contemporánea cuyo inicio ella marca la libertad, el orden constitucional y la soberanía popular y la concepción de nación en tono a una misión histórica. Todas estas realidades llegarían a ser móviles comunes de nuestra vida política. De esta revolución surge el mundo moderno, con ella también llegó el fin del antiguo régimen, con su ordenación estamental, de sus antiguos privilegios nobiliarios, su lema, libertad, igualdad, fraternidad. Tiene raíces cristianas y pasan a formar parte de nuestra mentalidad, sin embargo desarrolla también con gran fuerza el ateísmo, no como fenómeno aislado, sino de masas, y se cometieron bárbaras injusticias en nombre de esos valores de igualdad, no solo contra la Iglesia y la nobleza, sino contra todo moderado, hasta contra los mismos revolucionarios. Fue una época de anarquía y pasión. Para la vida institucional de la Iglesia, la revolución fue un desastre, monjas de clausura ajusticiadas, algunos sacerdotes obligados a hacer juramento a favor de la revolución, llamados juramentados, destrucción de monumentos, sustitución de culto religioso católico por el culto de la diosa razón, culto a la nación y al Estado, indiferentismo, anticlericalismo. Nuevas ramas brotaron del protestantismo. Mientras todas estas cosas sacudían Europa, en Estados Unidos se esparcía a través de los inmigrantes ingleses el protestantismo de Lutero y el anglicanismo. Este protestantismo venía con otros tintes más austeros y religiosos. Los cuáqueros de Fox crecieron en Estados Unidos guiados por Guillermo Penn, principalmente en Pensilvania. Se caracterizaban por su exaltación religiosa, su sencillez, su austeridad de costumbres. Decían que Cristo ilumina directamente el alma y le proporciona el conocimiento de verdades religiosas. Los sacramentos, por tanto, resultaban inútiles. Rechazaban el servicio militar, el juramento, el diezmo, el teatro, el baile y todas las diversiones mundanas. Los hermanos Juan y Carlos Wesley fundaron el metodismo, separándose del anglicanismo. Insistieron en la libertad del ser humano, en el carácter universal de la redención, en la llamada todos a la perfección de la caridad. Comienza el Imperio Napoleónico. En 1799 Napoleón Bonaparte da un golpe de estado y derriba el directorio. En 1800 establece el consulado. De 1802 se nombra cónsul perpetuo y en 1804 se declara emperador. El próximo siglo veremos su accionar. La respuesta de la Iglesia. Una Iglesia en peligro. Atrás ya las luchas religiosas del siglo XVI y XVII comienzan a aceptarse un nuevo criterio religioso de tolerancia junto con las delimitaciones entre el mundo protestante y el católico y ortodoxo. En el seno del catolicismo, la Iglesia vive sin problemas, en perfecta simbiosis con el orden social. La Iglesia penetra todas las costumbres, en el clero está bien formado y es influyente. Se difunde la devoción del Sagrado Corazón, las cofradías, las misiones populares impulsadas por Francia, España, Italia, Alemania, Austria, Bélgica. La Iglesia está perfectamente acomodada, sin percatarse de lo que viene encima. El peligro se cierne sobre ella. El papado ha pedido ayuda para luchar contra los protestantes primero y contra los jansenistas después. De esta dependencia del poder civil llegará a ser una espada de doble filo. Dentro de la Iglesia surgen divisiones, que son figura de divisiones de la nación, especialmente en Francia. El poder episcopal se difumina mientras se ensancha el abismo entre el bajo clérigo y el alto clero. Bajo el clero se siente humillado, pues sabe de antemano que su rango será el de su familia. Aparece además un cierto sindicalismo contra el poder episcopal, alentado por el jansenismo. Por otra parte, dentro de la vocación se vive con cierto acomodo. La vida religiosa promueve y no exige grandes esfuerzos. Muy pocas vocaciones a las misiones. La invasión de las ideas de la Ilustración sigue provocando la crisis de conciencia europea. Razón, no dogmas, tolerancia, no monopolio religioso, ateísmo y culto civil. No culto religioso, pululan las logias masónicas y los filósofos. Comienzan el proceso del cristianismo. Saldrá vivo
La Iglesia se defiende ante la Ilustración. La Iglesia intenta defenderse contra los ataques con los medios tradicionales: excomunión, privación de sacramentos, recurso al brazo secular, censura de malos libros, peticiones para que intervengan los poderes públicos, obras apologéticas. Pero también la Iglesia aprovecha lo positivo de estos aires de la Ilustración. Por ejemplo, en Alemania la Ilustración católica propuso un retorno a las fuentes, una purificación de las devociones, la renovación de la teología, una mayor tolerancia, una aproximación a los protestantes. Se elaboran catecismos que pudieran utilizar tanto los protestantes como los católicos. Uno de los representantes más nobles de este movimiento es Sailier, sacerdote bávaro, profesor de teología pastoral, que tuvo iniciativas en la espiritualidad y practicó el ecumenismo mediante círculos bíblicos interconfesionales. ¿Qué hará la Iglesia ante el problema de los jesuitas? El ataque a los jesuitas es similar a las persecuciones que sufrió la Iglesia, porque los reyes presionaron al Papa para que se suprimiera el orden. El ministro Pombal en Portugal acusó a los jesuitas de traficantes con mercaderías de las reducciones para los que falsificó documentos. Pombal creyó ver tambalear su imperio cuando un jesuita atacó los intereses que poseía. Hubo luego un ataque contra el rey. De ello se culpó a los jesuitas y estos fueron expulsados de Portugal, acusados y condenados y expulsados sin derecho de defensa. En Francia, por ejemplo, algunos jesuitas denunciaron el adulterio de Luis XV y Madame Pompadour, ciertos hierros ecuménicos de un jesuita en Martinica fueron endosados en la Compañía de Jesús. Todo esto provocó acusaciones virulentas en toda Francia. Luis XVI la suprimió, porque el Papa Clemente XIV la suprimió en el decreto que decía: para salvar la paz. En 1773 no sería muy duradera esta paz y no pasarían muchos años de bonanza, pues el próximo ataque sería a la misma Iglesia, como lo había dicho Voltaire: cuando hayamos concluido con los jesuitas, más fácilmente acabaremos con la tolerante Iglesia. Efectivamente, el ataque fue a la Iglesia, el papado y el poder temporal, con la supresión de los estados pontificios. De esta manera, borrar a la Iglesia de la faz de la tierra. En 1870 no lograron, como no hay mal que por bien venga. Pasada la tormenta, resurge la campaña de Jesús, con aureola de mártir en el siglo XIX. ¿Cómo juzgar la supresión de la compañía por el Papa Clemente XIV? Supresión de la compañía es considerada por la historia como una derrota del Papa de ese tiempo. Como atenuante deberá recordarse también que cuando Clemente XIV afirmó el decreto, era un hombre muy débil. La Iglesia ante la masonería. La Iglesia no quedó callada. Clemente XII en 1738, Benedicto XIV en 1751 execraron y condenaron esta agrupación secreta anticristiana, fruto de la Ilustración y de la Revolución. Cuando son los grandes errores de la masonería, con los que la Iglesia no comulga ni puede comulgar: un Dios impersonal. Aunque la masonería inglesa fue aceptada una gran fuerza, se dirige al mundo, llamada el gran arquitecto del universo. Sin embargo, es para ellos un Dios tan indefinido, tan vago, tan impersonal, que prácticamente no ejerce en su vida ninguna impresión que incline a la fe o a la piedad. El masón quiere dejar a Dios tranquilo en el cielo y gobernar solo él en la tierra. Todo masón es libre pensador, o sea, para él no hay principio sagrado, que cada quien piense o opine con la absoluta libertad, sin fijarse en lo que diga la Biblia, la Iglesia, los santos. Por eso consideran a la Iglesia, a la Biblia y a la doctrina de los santos como superstición tirana, prejuicio, opresión y dictadura. La masonería exige tolerancia total, o sea, nadie tiene derecho a prohibir nada o a imponer leyes de moral.
Es el famoso lema: dejar hacer, dejar pasar, libertad absoluta de culto y libertad total de conciencia, entendidas en el sentido de que cada uno honre a Dios como se lo antoje y no como enseña la Iglesia de Cristo. Para que cada uno es bueno, lo que él cree es bueno, y es malo solamente lo que él se piensa que es malo. Esto llama subjetivismo y se lleva a los peores errores. La masonería exige indiferentismo religioso, mantenerse neutral, sin declararse en favor de ninguna religión. Así se declara que todas religiones son iguales. No podemos admitir esto. Aunque todas las religiones puedan haber destellado la verdad y bondad, solamente la fe en Cristo es la religión verdadera. Neutralidad del Estado en materia religiosa. La masonería insiste en que el gobierno no debe ayudar a la religión, debe ser neutro. El masón exige la enseñanza laica, es decir, aquella en la que no da importancia a la religión. El triunfo de la masonería mundial ha sido imponer la enseñanza laica en todos los países, quitar los crucifijos de la escuela y de los despachos gubernamentales. Por lo tanto, todo lo que hemos explicado se deduce que no se puede ser católico y masón al mismo tiempo. Son términos contradictorios. Un masón no puede acceder a los sacramentos. En la Revolución Francesa, ¿qué pasó a la Iglesia? La revolución inició con una renovación política y social, pero dado a que la Iglesia estaba muy ligada a las instituciones de la monarquía, a la revolución movida por las ideas anticlericales de la Ilustración se volvió anticristiana, hasta el punto de desatar una sangrienta persecución. En 1970 la Asamblea votó la nacionalidad de los bienes eclesiásticos, la supresión de las órdenes contemplativas y decretó la Constitución Civil del Clero. La Constitución Civil del Clero era una medida radicalmente antirreligiosa, además que rompía con el concordato en 1516, comportaba una superación de la Iglesia en Francia, el papado y su total sometimiento del Estado. Solo 4 obispos de las 133 presentaron el juramento civil. En 1791 el Papa Pío VI condenó la Constitución Civil del Clero como una contraria a la esencia misma de la Iglesia. En la represalia a la Asamblea Legislativa, impulsada por la Comuna Revolucionaria de París, adoptó una serie de medidas contra los sacerdotes. Eran encarcelados, y cuando Prusia amenazó para invadir Francia, se acusó a los sacerdotes de traidores y se los condenó a muerte. Fue en el momento de terror, en septiembre de 1792. En ese mismo mes fue abolida la monarquía y el mismo calendario gregoriano, que era el seguido por la Iglesia. Fue ese intento insensato de abolir al cristianismo y sustituirlo con una nueva religión. De hecho, en 1973 se celebró la entronización solemne y ridícula de la diosa Razón en la Catedral de París. Además, tales desmanes del pueblo cristiano, especialmente de la provincia de Vendée, se rebeló, pero la represión fue atroz, provocó innumerables mártires. Sin embargo, fue tal la resistencia del pueblo cristiano que la convención tuvo que negociar. Se firmaron 3 documentos: amnistía para los insurrectos, reposición de los sacerdotes que no hicieron el juramento civil en sus antiguos cargos, libre ejercicio del culto. Esto demostró que el pueblo francés era profundamente cristiano y que la fe no se puede suprimir con atrocidades. El Papa Pío VI, que condenó la Constitución Civil del Clero, fue secuestrado por Napoleón y murió en el poder del secuestrador a los 82 años de edad, cuando el pánico cundió en la Iglesia. Sobre la tumba de Pío VI en Francia podía leerse: Pío VI, el último papa. Eso creían los enemigos de la Iglesia. Nuevas congregaciones. En este siglo tan convulso, 3 nuevas congregaciones religiosas surgieron en el seno de la Iglesia que dieron vitalidad y fuerza. San Juan Bautista de la Salle, francés, funda la congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas, aprobado en 1724 para la formación de maestros y niñez.
San Pablo de la Cruz, italiano, dio origen a los pasionistas. Tienen como fin promover las misiones, los ejercicios espirituales y la propagación de la devoción a la pasión del Señor. Los redentoristas son obras del infatigable obispo San Alfonso María de Ligorio, italiano, que descolló también por su obra teológica moral, y Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia en 1871. Su congregación se dedica al apostolado en medios populares y a las misiones parroquiales. En conclusión, fue un siglo muy convulsivo para la Iglesia. Durante casi 2 siglos se ha hecho la Revolución Francesa un mito. Se han exagerado los logros de la misma, ocultando los hechos vergonzosos y execrables, sobre todo las violaciones de los derechos más fundamentales de la persona, hecha precisamente en el nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, que asimismo, que quiso abrir la era de la democracia, la libertad y el progreso, pero a costa de muchos atropellos, intolerancias y retrocesos morales. ¡Qué contradicción! No obstante, la Iglesia siguió adelante, pues las puertas del infierno no podrán destruirla, porque su fundador es Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él ha triunfado y triunfa y triunfará, y con Él triunfamos quienes vamos en esa barca. La Iglesia no ha pasado a la historia, como diría Goethe, como una ruina ilustre, sino como una estrella luminosa que a pesar de tantas tormentas siempre nos señala el norte. Bendito seas Dios.